Rodrigo Saluzzi, y a continuación va a hacer uso de la palabra el ingeniero Federico Robert, que es ingeniero agrónomo egresado de esta facultad, doctor en Ciencias Agropecuarias de la FG de la FAU, es investigador asistente del CONICET y actualmente docente en la cátedra de cereales, y también es integrante de la Unidad de Investigación y Desarrollo de ACREA. También integra a personas con muchas motivaciones, integra Cultivar y ha desarrollado, es cofundador del sitio de internet que dice Agroconsulta Solidaria. Bueno, muy buenos días. Desde ya agradezco muchísimo la invitación y un placer para mí estar participando de la jornada. Siguiendo un poco con la línea de Roberto, lo que yo quería era, en este espacio que tenemos por delante, era plantear algunas ideas o pensamientos en relación a ese título que aparece ahí, agricultura y ambiente, y principalmente desde dónde venimos para entender hacia dónde vamos o hacia dónde podemos ir, digamos. Un par de aclaraciones antes de empezar tienen que ver con que, en primer lugar, gran parte de lo que intento plantear, o lo que voy a plantear, tiene que ver con los sistemas productivos de Argentina y en particular de la región pampeana, porque naturalmente es mi área, digamos, de experiencia. En segundo lugar, la cuestión es que voy, o digamos, para hacer la presentación hice el ejercicio de imaginar cómo podrían evolucionar ciertas cosas en relación a la agricultura y su relación con el ambiente, que no necesariamente es lo que debería ocurrir, sino lo que yo pienso que está ocurriendo y puede ocurrir. Lo que debería ocurrir quizás tiene que salir de la discusión que tengamos posterior a la presentación, ¿no? Y finalmente, gran parte del contenido que tiene la presentación resume un poco la experiencia de mis actividades en relación a la investigación en los últimos 4 o 5 años, pero también un poco de un toque personal que va un poco más allá de lo estrictamente académico, ¿no? Entonces vamos a tratar o a resumir brevemente qué es lo que ocurrió con los sistemas agrícolas o de producción agrícola de Argentina en los últimos años. Porque es fundamental saber qué ocurrió para saber dónde estamos parados y pensar qué es lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Uno de los cambios más importantes que ocurrió en los sistemas agrícolas argentinos durante los últimos 30, 40 años tiene que ver con lo que muestra esa tabla, y es la reducción o la disminución del número de productores, es decir, la disminución en el número de actores que llevan adelante el proceso productivo. Si uno mira esta tabla que sale de datos de los Censos Nacionales Agropecuarios, bajamos desde casi 200 o un poquito más de 280.000 productores agropecuarios casi en el año 50 a unos 134.000 en el último censo nacional, o en el anteúltimo censo nacional agropecuario, con particularmente una reducción o unas importante, digamos, desde los últimos 20 o 30 años, desde el año 1988 al año 2002, el número de productores agropecuarios disminuyó en un 30%. La curiosidad detrás de esto es que no es la desaparición o la disminución en el número de productores, no es independiente del tamaño que tenían esos productores. Si uno mira en detalle esta tabla, la mayor cantidad o tasa de disminución estuvo principalmente asociada a pequeños productores, es decir, productores con menos de 100 o 200 hectáreas fueron los que más los que más disminuyeron, ¿no? En simultáneo, y en definitiva las dos cosas están relacionadas, lo que ocurrió es un cambio muy fuerte en la tenencia de la tierra, ¿no? Ya en el año 2002, el 40% del área agrícola era sobre campo arrendado, es decir, lo producía una persona que no era el propietario o dueño de ese campo. Y la tendencia después del 2002 se consolidó y hoy, de manera informal, podemos decir que entre el 50 o el 60% del área agrícola de la Argentina es producida por gente, por productores que no son los dueños de esa tierra que están explotando. Como verán, digamos, arranqué con una diapositiva que tiene que ver con más cuestiones socioeconómicas que con productivas en sí mismo, pero al fin de la historia, digamos, espero convencernos de que todas estas cosas, tanto productivo como económico como social, están íntimamente relacionadas y que es necesario entender el contexto en su sentido más integral. Otro de los cambios importantes que hubo, y aprovecho
hizo la figura que utilizó Roberto, y la definición que utilizó Roberto fue los cambios en el uso de la tierra. Ha habido importantes cambios en el uso de la tierra en los últimos 30, 40 años en la región pampeana. Gran parte de esos cambios tienen que ver con que empezaron a ser agrícolas áreas que antes no eran. Es decir, en definitiva, una expansión de la agricultura o un avance de la agricultura hacia áreas que antes tenían, o hacia tierras que antes tenían otro uso, digamos. Y no solamente eso, sino que de alguna manera también cambió la composición o el portfolio de cultivos o de actividades agrícolas que se hacían en las áreas que ya eran agrícolas y por supuesto en las áreas que entraron en la agricultura. Esto corresponde a un periodo de cerca de fines de los 60, principios de los 70, y claramente predominaban los 6-7 cultivos en ese momento que tenían que ver con trigo, sorgo, maíz, centeno, girasol y demás. En 20 y pico, 30 años, esa torta cambió totalmente. Y si miramos lo que pasaba a fines de los 90, principios de los años 2000, aparecía como predominante, seguía estando el trigo, pero aparece un cultivo que ni siquiera figuraba, o figuraba con muy poquita área en este momento, que es la soja. Es decir, un cambio en la importancia o la predominancia relativa de los cultivos con un claro aumento, digamos, del área dedicada a la soja. Por supuesto, no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, sino que estoy recapitulando un poco lo que pasó para entender lo que puede pasar. ¿A qué respondieron estos cambios, digamos, socioeconómicos de uso de la tierra que estaba describiendo? Hay distintos factores forzantes o drivers, como se los suele llamar, que tienen que ver con distintas cosas. En primer lugar, la región pampeana es una de las regiones que más variabilidad a escala decadal ha mostrado en el clima, ha mostrado en los últimos años en gran parte del mundo. Todos sabemos que en los últimos, desde mitad del siglo pasado a la actualidad, hubo un incremento de las lluvias en general en casi toda la región pampeana, lo que usualmente conocemos como corrimiento de la isorieta, y eso fue un factor necesario, pero no suficiente para alguno de los cambios. Por ejemplo, la agricultura empezó a ser posible en algunas áreas que antes eran marginales, simplemente porque mejoró el balance hídrico, dado los cambios o las variaciones climáticas en largo plazo. A su vez, también estos cambios respondieron a cuestiones más económicas y de otra escala, por ejemplo, de escala global, cambios en la dieta, en la demanda, digamos, que se canalizan o que llegan como señales al sector productivo a través de cambios en los precios relativos, por ejemplo, de los distintos cultivos o de los distintos granos. Pero fundamentalmente hubo en ese periodo que estamos viendo un cambio impresionante en las tecnologías utilizadas para llevar adelante la producción. Esto Emilio Satorre lo definió o lo resumió de esta manera, la incorporación progresiva de distintas tecnologías de producción. Una de las más importantes seguramente tiene que ver con la incorporación de la siembra eléctrica. Nina ya nos habló un montón de eso hoy, sobre el impacto en el cambio de la dinámica del agua y eso asociado con los cambios de lluvias, la ventaja que puede haber tenido en algunas zonas, pero también en la importancia de disminuir erosión y por otro lado disminuir costos, cambiar frecuencia o cantidad de labores, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda, la aparición y la rápida adopción de la siembra directa fue un componente tecnológico también necesario, pero no suficiente para explicar gran parte de los cambios que les contaba antes. El otro tuvo que ver con la incorporación o el aumento en el uso de fertilizantes, que en gran parte, de algunos insumos y en particular fertilizantes, que obviamente permitió que podamos aumentar la producción de la manera en que la aumentamos. Y obviamente la aparición de otras tecnologías, como por ejemplo las variedades de soja genéticamente modificadas, que también causaron impactos en cuestiones económicas en cuanto a la productividad o la producción de algunos cultivos y también en cuanto a la facilidad o simplicidad del manejo de esos cultivos. Y finalmente, algunas tecnologías, de las cuales por ahí hablo un poquito más adelante, que tienen que ver con agregar precisión al proceso de producción, ¿no? Entonces, de una u otra manera, todas estas tecnologías complementadas con lo que mostraba en la diapositiva anterior fueron las que permitieron o las que forzaron gran parte de esos cambios. Obviamente no podemos ignorar en todo este proceso de cambio la importancia del componente humano y de nuestro, que como parte de eso
siendo profesionales dedicados, digamos, a la producción agrícola. En todo este periodo hubo cambios en la forma en que se organiza y gestiona la producción agrícola, que en parte tuvo que ver con la aparición de estas tecnologías y que, en definitiva, fue la que de alguna manera también disparó gran parte de los cambios, principalmente los socioeconómicos que describí antes. Como resultado de todo esto que pasó en los últimos años, y acá se resume a los últimos 20 años en esta figura que tomé de Trecot, tuvimos un aumento muy importante en la cantidad de área destinada a la agricultura. Pasamos de unos 17, casi 18 millones de hectáreas a casi el doble, 34 millones de hectáreas. Y lo más importante es que en el mismo momento, y como resultado de todo lo anterior, principalmente de la expansión de área y de las nuevas tecnologías, pasamos o aumentamos la producción, ¿no?, en toneladas totales alrededor de un 160%. O sea, pasamos de unos 40 millones de toneladas a nivel nacional a unos casi 100 millones de toneladas fluctuantes según el año en la actualidad, ¿no? Entonces, esto es más o menos el resumen de lo que pasó. Lo que quería ahora era, parado en el presente, tratar, y entendiendo un poco qué es lo que pasó en el pasado, tratar de imaginar qué es lo que podría pasar en el futuro, siempre tratando de mantener esta dualidad o de pensar en los dos sentidos, digamos, en el futuro de la agricultura, pero sin olvidar en la relación de esa agricultura al medio ambiente. En primer lugar, la primera tendencia que creo que es, digamos, inminente, tiene que ver con que va a aumentar la productividad. La productividad, como aumentó, va a seguir aumentando. Y eso responde ni más ni menos a que es una necesidad y un objetivo que tenemos todos, desde nosotros como un productor a nivel individual hasta el mundo a nivel global, por un montón de cuestiones que ya se dijeron un montón de veces a lo largo de la mañana, que tienen que ver con que necesitamos más alimentos y de mejor calidad, necesitamos reemplazar algunas fuentes de energía que se van a ir agotando. Todo esto es a nivel global, pero también si uno piensa en los actores individuales que llevan adelante la producción, y es inherente a su naturaleza humana, digamos, es necesario o tiene como objetivo que año a año puedan ir aumentando la producción. Entonces son necesidades y objetivos que son compartidos a distintos niveles. Eso era lo que quería decir. La particularidad respecto a lo que pasó en cuanto al aumento de la productividad que vendrá, por lo menos desde mi punto de vista, tiene que ver que el énfasis va a estar puesto principalmente en aumentar la productividad en ambientes restrictivos, ¿no?, que son los que permitieron gran parte de la expansión en los últimos años, y también en ambientes degradados, porque de mantener algunas prácticas que estamos realizando en la actualidad, seguramente va a llegar un montón de hectáreas que entren en esa última categoría. La otra particularidad es que el foco no debería estar puesto solamente en el aumento de la producción, sino en la disminución de la variabilidad. Y esto en el sentido de pensar en la seguridad alimentaria del planeta, pero también en la otra punta de la escala, en la supervivencia de productores, particularmente de los pequeños productores, que quizás son muy sensibles a un determinado evento o un shock, digamos, ya sea climático, de precios o de lo que sea. Hay distintas vías a través de las cuales podemos esperar que aumente la productividad. Una de esas vías tiene que ver con la incorporación de nuevas áreas, y Roberto ya introdujo el tema, ¿no? Y de alguna manera la otra tiene que ver con la productividad del sistema en sí mismo, el sistema agrícola, y la otra con la productividad de las actividades que forman parte de ese sistema. Con un signo más, marqué un poco con una combinación de la literatura que figura al pie y mi opinión, cuál es el nivel de importancia que pueden tener cada una de estas tres vías desde acá para adelante. Vimos que la incorporación de nuevas tierras no es algo fácil porque genera conflictos de intereses y además es esperable que aparezcan un montón de regulaciones justamente en respuesta a esos conflictos de intereses que de alguna manera limiten esa expansión. No solamente por eso, sino porque el conflicto de intereses surge porque hay competencia urbana versus uso de la tierra urbana versus agrícola, por ejemplo, y también porque parte del área que quedaría por incorporar es esa que tiene características de fragilidad, y no solamente eso, sino que hay áreas que ya tenemos que puede tener o que tiene o puede tener cierto grado de degradación que podría ser, bajo cierto escenario, esperable que desaparezca, ¿no? Entonces yo me voy a concentrar, dadas las limitaciones de esa primera vía, principalmente
justamente en las otras dos. En cuanto al aumento de la productividad del sistema, la intensificación es uno de los elementos que tenemos. Mi intensificación en este contexto y para mí es definido como más actividades en el mismo tiempo y en el mismo espacio, ¿no? Y esto es algo que está ocurriendo en la actualidad en gran parte de los sistemas agrícolas campeanos. Claramente, y este es un trabajo que hicimos de consultoría en conjunto con Emilio Satorre, para un caso puntual de la realidad en el INEA argentino, a medida que, cuando analizamos para atrás lo que había hecho ese productor, a medida que aumenta la intensidad del número de cultivos por año, aumenta la producción de energía en una determinada unidad de área, ¿no? Y eso tiene que ver con que la productividad del sistema, o nos está diciendo de alguna manera que la productividad del sistema la podemos aumentar intensificando ese sistema. Lo interesante de esto es que la intensificación no necesariamente, y esto es solamente un ejemplo, implica o es sinónimo de degradación o de agotar ciertos recursos. Esta figura es parte del mismo estudio que hicimos, en donde evaluábamos cuáles eran los aportes de carbono de los distintos esquemas con distintos niveles de intensificación. Entonces, claramente, a medida que ese sistema se intensificaba con más número de cultivos en la misma cantidad de años, el aporte total de carbono, ya sea por parte aérea o por raíces, aumentaba. Y eso, por lo que nos dijo Karina a la mañana, tiene ciertos o varios aspectos positivos. Las cosas en realidad no son tan fáciles porque eso es uno de los aspectos de la conservación de nuestro suelo, pero veíamos también, y nos lo incluía acá, que en la medida que intensificamos el sistema, si no manejamos bien, por ejemplo, decisiones que tienen que ver con nutrición, empezamos a tener cada vez más riesgos de tener balances negativos de cada uno de los nutrientes. Y eso no lo queremos. Por lo cual, de alguna manera, si bien no necesariamente intensificación es sinónimo de degradación, sino que a veces puede ocurrir lo contrario, es necesario hacerla de una manera razonable para no caer en los potenciales problemas que puede tener. La otra vía de aumento de la producción tiene que ver con que aumentemos la productividad individual o rendimiento individual de cada una de las actividades. Y esto es fundamental pensando desde acá al futuro, porque por las fuentes que ven abajo, hay una gran brecha todavía entre los rendimientos potenciales que podríamos obtener y los reales que estamos obteniendo. Es decir, culturalmente, con nuestras prácticas de manejo, y gran parte de eso es responsabilidad profesional nuestra, no estamos pudiendo capturar todo lo que el ambiente nos ofrece y nosotros mismos con genética pudimos hacer, ¿no? Y en particular, parte de esa brecha tiene que ver con adversidades biológicas. Entonces, que se llevan parte de nuestra producción. Entonces, pensando de acá al futuro, es sumamente lógico esperar que los rendimientos potenciales, que son los que todavía no podemos capturar, sigan aumentando. A través del mejoramiento genético tradicional, seguramente irán apareciendo nuevos materiales, nuevas variedades, que tengan un mayor potencial de rendimiento, pero a la vez una mayor estabilidad, ¿no? Es esperable también que aumente el rendimiento alcanzable, y quizás en este punto es donde yo espero que haya más impacto. El rendimiento alcanzable es el que obtenemos cuando, tenemos alguna limitación, ya sea de agua o de nutrientes. Y es esperable que esto aumente de nuevo. Aparece el mejoramiento genético y la biotecnología a través del desarrollo de, por ejemplo, materiales que tengan, o híbridos de maíz, solamente como un ejemplo, que tengan mayor eficiencia en el uso del nitrógeno, ¿no? Y entonces que con la misma cantidad de nitrógeno podamos producir más cantidad de grano, tener menos cultivos menos limitados. Y también esto es esperable que aumente a través de la incorporación y manejo de tecnologías de insumo y del proceso. Por ejemplo, la fertilización de soja, algo tan simple como eso, que hace 4, 5 o 10 años atrás nadie, o muy pocos eran los que pensaban en eso, y cada vez es una práctica que va siendo más frecuente entre los productores. Y por último, es esperable que aumente también el rendimiento logrado, es decir, que podamos aumentar o hacer que lo que son adversidades bióticas y abióticas nos lleven una parte menor de nuestro potencial o de nuestra producción total. Y de nuevo aparece acá la biotecnología como una, desde mi punto de vista y perspectiva, de las claves para reducir o disminuir la cantidad de pérdidas que podemos tener por estas adversidades, pero también no todo es esperar o confiar en la tecnología, como dice Roberto, sino hay algunas cosas que tienen que ver
tecnologías de proceso, con poner inteligencia en manejar alguna de las cosas o algunos de los problemas que pueden aparecer. Entonces, cierro con eso, la primera tendencia es que la productividad va a continuar aumentando. En segundo lugar, y esto para mí es parte de lo nuevo, tiene que ver, o la segunda tendencia tiene que ver con que va a mejorar la eficiencia de los procesos productivos. Y esto, desde mi punto de vista, es una necesidad compartida. Todos, desde a nivel global al productor individual, necesitamos que la eficiencia aumente, pero con objetivos distintos. El productor porque quiere aumentar la performance económica quizás de su producción, y a nivel global porque queremos consumir menos recursos y de manera menos eficiente y preservar los servicios ecosistémicos que esos recursos pueden darnos y no afectarnos. Esto está ocurriendo en la realidad. Si uno empieza a mirar cómo están trabajando algunos de los productores en la actualidad, las formas en que trabajan entran dentro de este concepto de mejorar la eficiencia, bajo el concepto de no utilizar ni más ni menos que lo que necesito. Sí, siempre en el marco de maximizar la productividad, si uno se enfoca solamente en el sector productivo. Y está asociado, las vías de mejora de la eficiencia en el futuro estarán asociadas a tecnologías de insumo, poner más o menos de insumo, pero fuertemente basadas en tecnologías de proceso y tecnologías de información. Un ejemplo, el ejemplo más representativo de la actualidad desde mi punto de vista es la agricultura por ambientes, ¿no? Es decir, caracterizar la heterogeneidad que podemos tener en la tierra que estamos manejando, definir ambientes que responden agronómicamente distintos a distintas tecnologías, que tienen comportamientos agronómicos distintos, y poner mucha discusión, inteligencia e información en definir cómo manejamos cada uno de esos ambientes, cómo le damos ni más ni menos que lo que ese ambiente necesita para maximizar la productividad. Esto parece muy lógico, pero venimos de una época en la que en general se trataba todo por igual y en donde quizás terminábamos sobredosificando, por hablar de fertilizantes, áreas en donde quizás no necesitábamos esa cantidad como para lograr un buen resultado productivo. Obviamente, la biotecnología, por ejemplo, con el ejemplo que nombraba antes de la eficiencia del uso de algunos recursos, va a aportar su grano de arena en mejorar la eficiencia, y también el diseño de algunos sistemas productivos, como por ejemplo a través de la intensificación, va a permitir también aumentar la eficiencia del uso de algunos de los recursos, por ejemplo luz o por ejemplo agua. La tercera tendencia, entonces hablé de aumento de la productividad, aumento de la eficiencia, y ahora la tercera tendencia, desde mi punto de vista, es la creciente atención que se va a ir prestando en el ambiente, ¿no? Y en este caso tenemos, a diferencia de lo que nombraba antes, objetivos compartidos a distintos niveles. Todos queremos mantener los recursos, no afectar los servicios ecosistémicos y demás, pero con necesidades distintas. A nivel global queremos o podemos tener la necesidad, o distintos actores pueden tener distintas necesidades de por qué cuidar y ser sustentable, y a nivel del productor también hay necesidades. El productor se está dando cuenta de que si no cuida sus recursos agroecológicos, va de alguna manera la ecología va a ir limitando su producción o su productividad. Desde este punto de vista, esta tercera tendencia creo que está mucho más inmadura que las otras que mencioné anteriormente, pero a mí lo que me resulta interesante de esto es que hay señales fuertes de distintas vías que van en el sentido de que empecemos a prestar cada vez más atención en el ambiente. Una de las señales son las que el productor lee o puede leer día a día o año a año en su campo, y el ejemplo de esto, de una acción concreta en relación a pensar en el ambiente, tiene que ver, por ejemplo, con los cultivos de cobertura, como contaba Karina más temprano, ¿no? Es decir, con empezar a realizar al menos alguna práctica que sobrecompense algún problema que pueda estar teniendo o alguna mala decisión que pueda estar tomando por otro lado. Tenemos señales también a nivel del mercado, es decir, de esquemas que de alguna manera marcan cierta reputación o cierta señal o dan ciertas señales de precios por hacer las cosas de una determinada manera en lo posible bien, ¿no? Por ejemplo, se
esquemas de certificación, o lo que nombraba Daniel hoy más temprano, esquemas o sistemas en donde se cuenta, digamos, cuánto uno puede estar impactando en el ambiente. Tenemos también señales de la sociedad, ¿no?, que demanda que cuidemos o que prestemos atención al ambiente. Y es importante considerar y tener en cuenta esas señales que la sociedad nos manda, independientemente de cómo y de quién vengan, porque muchas veces nuestra capacidad como humanos de autocontrolarnos y de autoevaluarnos es muy limitada. Entonces tenemos que estar abiertos a las señales que nos dan la sociedad en relación a este tema que es particularmente sensible. Y por último también hay señales tecnológicas. Hay empresas o instituciones que están trabajando en bioinsecticidas, en biofertilizantes y en cambios en los grupos químicos de distintos productos que usamos, con el objetivo de, en definitiva, ser más amigable con el ambiente. Bien, entonces hasta acá era mi perspectiva sobre qué es lo que puede pasar con la producción desde acá para adelante. Y la cosa era más o menos fácil, el ejercicio era más o menos fácil cuando uno se enfoca en pensar en rendimientos y en impacto de ciertas cosas en algunas de las variables del ambiente, pero en realidad los sistemas son mucho más complejos de lo que usualmente estamos acostumbrados a pensar o incluso imaginar, y entonces quería, como para ir cerrando, tengo algunos minutos todavía, como para ir cerrando, plantear algunas complejidades que forman parte del marco en el cual van a tener que ocurrir todas las cosas que dije hasta acá, ¿no? Una de esas complejidades también ya la nombró Daniel hoy más temprano, y tiene que ver con que todo lo que dije antes va a ocurrir en un contexto en el que el clima cambia constantemente. Un cambio global en general y un cambio climático en particular. No, esto, digamos, como dijo Daniel, no es ninguna novedad. Ya sabemos fehacientemente, y hay consenso a nivel académico, que el clima cambió y que va a cambiar. Esta figura que está acá resume la temperatura media global, y claramente uno puede ver que a partir del año 1900 y de ahí para adelante la temperatura ha ido aumentando. Y también sabemos cuál es el origen o las forzantes de este cambio, y sabemos, y está cuantificado, que nosotros como sector agropecuario, si quieren, tenemos parte de la responsabilidad de eso, o somos parte de ese forzante del cambio, ¿no? A través de la emisión que implica nuestras actividades relacionadas al sector agropecuario, emisión de gases de efecto invernadero, pero no solamente eso, sino con lo que se decía más temprano, con los cambios del uso de la tierra que hacemos, implican o son parte también responsable de los cambios climáticos. Los distintos escenarios que la gente que estudia el cambio climático evalúa desde acá para el futuro, de manera totalmente consensuada, anticipan que por lo menos en relación a las temperaturas van a seguir aumentando, y entonces, más o menos, falta definir la magnitud, digamos, que dependerá de cómo como humanidad logremos desarrollar o cambiar o mitigar, digamos, disminuir las forzantes o manejar las forzantes de cambio, pero evidentemente ese cambio va a ocurrir, y eso va a hacer que los escenarios, en este caso climático, vayan cambiando y que tengamos como una especie de blanco móvil, en donde tengamos que aumentar la productividad, la eficiencia y cuidar el ambiente, pero en un marco que a su vez va cambiando todo el tiempo. La segunda cosa tiene que ver, y acá voy a empezar a meterme con una de las cosas que me encantó, que dijo Roberto al final, con la complejidad de los sistemas agrícolas. Los sistemas agrícolas son sistemas altamente complejos, y cuando digo agrícola no hablo de un cultivo sembrado en un lote. Nosotros, como profesionales, el productor y un montón de actores son parte de ese sistema agrícola, y entonces el sistema agrícola es un sistema sumamente complejo. Por definición, un sistema complejo es un sistema en el cual se involucran múltiples actores, que a su vez esos actores son heterogéneos, piensen en un productor grande, un productor chico, todas las particularidades de nuestros sistemas agrícolas. A su vez, la particularidad de los sistemas complejos es que los actores interactúan entre sí, y a su vez hay un montón de cuestiones o de comportamientos no lineales. Entonces todo eso hace que el sistema sea realmente complejo. La gran particularidad de los sistemas complejos es que el comportamiento o el patrón emergente a nivel del sistema no puede explicarse por la suma de los componentes lineales de los componentes individuales del sistema. ¿Qué es lo que trata de mostrar esa figura que está ahí? Eso es un ejemplo de patrón emergente. La figura, digamos, si uno la ve a simple vista, muestra la figura de un auto
ambiente, paisajes, un montón de cosas. Entonces, si uno va foto a foto y trata de hacer una extrapolación de qué es lo que el conjunto de las fotos dicen, no puede de ninguna manera predecir el patrón que emerge de combinar todas esas cosas. No, ese es el concepto del patrón emergente. Y ese concepto es importante porque muchas veces estamos acostumbrados a pensar en cosas muy locales, ¿no? Por ejemplo, si aumentó el área de soja y tengo un montón de lotes que año a año repiten el mismo cultivo, intuitivamente tendemos a pensar, bueno, ¿cuál es el impacto de esa rotación en las propiedades físicas, químicas, etcétera, del suelo? Pero muchas veces no damos el salto de escala y no pensamos qué pasa a nivel agregado, qué patrones emergen del hecho de que cientos de miles de productores de la región pampeana estén eligiendo un cultivo y no otro. Y hay un ejemplo que para mí es muy interesante de Esteban Shobashi, que resume justamente esto y resume el problema del manejo de los bienes comunes, que decía Roberto es más importante, más temprano. Esta figura que está acá es ilustrativa. Lo único que quería mostrar con esto es que en la medida en que la soja fue avanzando, fue reemplazando en gran parte sistemas naturales, pasturas naturales, pastizales naturales o pasturas, ¿no? Y la particularidad de la soja es que consume al fin del año mucha menos agua que lo que consume una pastura, ¿no? Porque básicamente la pastura está todo el tiempo consumiendo. Entonces, a medida que aumenta, entonces eso por un lado, ¿no? Por otro lado, si uno mira cómo evolucionó la profundidad de la napa en una localidad determinada, en este caso Junín, ve que desde fines de los 60 la profundidad de la napa disminuyó, la napa estuvo cada vez más cerca de la superficie. Entonces, y esto, digamos, si bien en este periodo pasaron un montón de cosas, entre esas cosas, por ejemplo, que aumentaron las lluvias, y eso ayudaría a que las napas aumenten, también puede haber pasado, o podría haber pasado, que ese aumento de las napas tenga que ver con que, como estamos cubriendo más área con cultivos que consumen menos, el balance hídrico sea más positivo, y entonces eso, en definitiva, haga que aumente el nivel de la napa. El nivel de la napa es anecdótico si no fuese que tener las napas más altas nos deja más expuestos a periodos de inundaciones, como por ejemplo los que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo la suma de miles de decisiones individuales pueden terminar impactando en cuestiones que son de nivel o a escala regional y que no estamos tan acostumbrados a hacer ese paso. Y la otra cuestión, y acá es donde aparecen las cosas que decía Roberto, es que si yo acepto que las napas están altas porque estamos haciendo uso de la tierra que consumen menos y decimos, bueno, hagamos uso de la tierra que consuman más para evitar riesgo de aislamiento, esa coordinación entre productores, pues la napa termina siendo un bien común y ese manejo del bien común no es una cosa simple, ¿no? Requiere de cierta gobernabilidad o gobernanza, como decía Daniel, y de coordinación entre los productores para que efectivamente lo que hagamos tenga impacto. Si yo soy productor y quiero bajar la profundidad de la napa, con lo que haga yo solo, por más que plante factura y consuma más, no voy a lograr nada. Tengo que coordinar con el resto de los productores de la cuenca para que en conjunto manejemos ese bien común y tengamos teniendo el impacto que realmente queremos tener. La tercera complejidad, ya así para ir cerrando, tiene que ver fundamentalmente con que las cuestiones productivas no necesariamente se definen dentro de los límites del sistema de producción. Y para mí el caso más interesante en relación a esto tiene que ver con la producción en área arrendada, es decir, casi 20 millones de hectáreas en toda la Argentina. Fíjense la importancia de esto. La cosa funciona más o menos así. Gran parte del área, más o menos 20 millones, está operada por arrendatarios, por lo cual significa que detrás de eso hay un propietario que define poner en arrendamiento su campo y seguramente tratar de sacar la máxima renta posible de esa unidad de tierra de la cual es propietario. Ese propietario hace un trato con el productor, con el actor que realmente va a llevar adelante la producción, y en este vínculo hay un contrato de alquiler donde hay un cierto precio, digamos. El productor toma un montón de decisiones productivas, no solamente en base a esa señal, sino también, por ejemplo, en base a señales que manda la demanda externa, por ejemplo, canalizada a través del precio de los granos. Y en el medio de estas relaciones aparece la política en el sentido más literal de la palabra, no partidaria, digamos, regulando
las relaciones o las señales que hay entre la persona que efectivamente toma las decisiones productivas y tendrá o no, y en definitiva quien va a tener un impacto sobre el ambiente, y el resto de los actores que de manera pasiva mandan sus señales y están determinando parte de las decisiones que el productor va a tomar. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? El arrendatario el dueño del campo trata de maximizar a través del precio de alquiler la renta que puede sacar sobre su recurso, lo cual es lógico, digamos. Por su parte, hay demanda y hay cierta relación de precios entre los distintos cultivos que hacen que este productor se incline más por uno u otro, ¿no? Y en el medio aparece la política o la no política, digamos, con las regulaciones o no regulaciones que pueda haber. Por ejemplo, en la actualidad, el productor termina teniendo cierta, digamos, el alto nivel de precios de algunos de los cultivos lo tira más hacia ciertas opciones que otras, en particular la soja durante los últimos años. Y la necesidad de pagar un arrendamiento que en general es elevado también obliga o acota las posibilidades de hacer la actividad que más renta tiene. En el medio, por ejemplo, de esas regulaciones, los contratos de alquiler son en general a un año, ¿no? Y en general, en términos prácticos, no incluyen ninguna restricción en cuanto a los cultivos a realizar, por lo cual el productor tiene plena libertad, digamos, de elegir o de hacer 100% del área del cultivo más rentable, ¿no? O también estas señales políticas pueden ir a través de la demanda, por ejemplo, a través de distintos derechos de exportación, cambiar los precios relativos de los distintos cultivos para que en definitiva tenga esta persona más incentivos de hacer una cosa versus otra. Bajo la coyuntura actual, este productor termina siendo, en esta agricultura, digamos, del año a año y de no pensar más en un largo plazo por el marco en el cual se da, el cultivo más rentable que en los últimos años fue soja, pero que tranquilamente podría haber sido maíz, ¿no? Y hablaríamos de monocultura de maíz. Y termina también tomando decisiones productivas de corto plazo. Por ejemplo, fertilizar solamente lo que necesito para maximizar el rendimiento del cultivo sin pensar en el balance. Total, yo no sé si este campo lo tengo el año que viene, porque el contrato que firmé, en el marco de los contratos, tiene una duración que no va más allá de un año. Era simplemente un ejemplo esto de cómo, en realidad, distintas forzantes o cómo distintos actores, digamos, que son totalmente ajenos a la producción, terminan influenciando las decisiones productivas. La otra cuestión es que no todos los productores son iguales y leen, por lo tanto, las señales de la misma manera, y este es solamente un ejemplo de un estudio en donde claramente los productores de menor tamaño, con menor espacio financiera y menores posibilidades tecnológicas y demás, terminan haciendo más proporción de soja sobre su campo y peores rotaciones que productores más grandes. Y por último, para terminar, algunas cosas ya un poco más especulativas, si quieren, en relación a la previsibilidad del futuro. Hay algunos cambios que, por lo menos para mí, y puedo equivocarme totalmente, son inminentes. Por ejemplo, que van a aparecer nuevos elementos biotecnológicos, que van a cumplir ciertos roles de cuidar el rendimiento de una u otra manera, que va a aumentar el uso de agricultura de precisión, pero como un elemento para mejorar la eficiencia, para manejar cada unidad de tierra diferente como, digamos, mejor convenga, y algunas cosas que tienen que ver más con cuestiones socioeconómicas, como por ejemplo una tendencia a menor número de productores, pero a su vez la participación de más actores en el proceso productivo, principalmente porque hay una especialización, una profesionalización, una integración de los procesos productivos, no solamente por cuestiones técnicas, sino también por cuestiones legales, por cuestiones fiscales y por un montón de cosas más. Y lo más interesante para mí es que cuando pensaba, o cuando estaba hablando de esta presentación y en el medio del armado hablé con distintas personas, que cuando miro para atrás, en realidad los cambios más importantes fueron como los menos esperados. ¿Qué productor en el año 1972 se iba a imaginar que la soja o el área ocupada por soja iba a tener esta dinámica llegando a ocupar más o cerca de 19 millones de hectáreas en la actualidad? Y lo mismo, un proceso similar está ocurriendo en la actualidad, en donde un montón de productores en su vida se imaginaban que iban a terminar haciendo arveja o garbanzo o poroto en el núcleo de la región pampeana, y sin embargo lo están haciendo en respuesta a un montón de forzantes, no importa cuál en este momento,
pero que no necesariamente tienen que ver con cosas que estaban planificadas. Entonces, dada la imprevisibilidad de los eventos que seguramente son los que más impactos van a tener en el futuro de los sistemas agrícolas y su relación con el ambiente, no queda otra que ser flexibles, desde lo académico hasta en la actividad profesional productiva o a nivel institucional o a nivel que sea. Entonces, para terminar, un resumen de lo que intenté compartir con ustedes. La productividad, desde mi punto de vista, sin duda va a continuar aumentando. Lo distintivo será el énfasis en la eficiencia, que creo que está ocurriendo, y en la mayor atención que vamos a ir prestando al ambiente, que posiblemente no sea todo lo que tiene que ser, pero que por lo menos entró en agenda, cosa que no era así hace algunos años atrás. Una cosa interesante para mí es que lo anterior, o gran parte de lo anterior, puede ocurrir toda la vez, y que todos queremos y necesitamos que así sea, ¿no? Y eso forma parte de los puentes que hablaba Roberto más temprano, que tenemos que cruzar y que tenemos que vencer. Quizás estamos buscando lo mismo y tenemos las mismas necesidades, pero por alguna cuestión no nos estamos terminando de entender. La otra cuestión es que mantengan esto en mente, digamos. Los sistemas agrícolas son altamente complejos, está el humano en el medio, y por eso de ahí viene gran parte de la complejidad. Por lo tanto, necesitamos approaches fragmentadas o ambiciones fragmentadas y tratemos de ser lo más amplios e integrales posible. Y por último, y creo que es lo más importante de todo lo que intenté decirles, no es posible pensar y modificar el futuro de los sistemas agrícolas, tanto en lo productivo como en lo social y en lo ambiental, si no tenemos en cuenta los contextos políticos, económicos, además de los tecnológicos. Esto era todo lo que quería compartir y espero que haya disparado un montón de preguntas para lo que viene ahora.